Hola, soy Sofía. El día en que mi padre iba a recibir un premio por su supuesto apoyo a las Fuerzas Armadas, me envió un mensaje de texto que decía: «Ni se te ocurra ponerte ese disfraz ridículo tuyo». Mi propio padre, llamando a mi uniforme, a mi vida entera, un disfraz. A veces, las heridas más profundas no vienen de extraños, sino de las personas que deberían ser tu mayor apoyo. ¿Alguna vez te has sentido invisible para tu propia familia? Antes de contarte cómo la cara de mi padre se puso pálida como el papel en medio de un salón lleno de gente, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un disfraz se convierte en la realidad que nadie puede ignorar. La ironía de esa noche era casi insoportable. Mi padre, Alejandro, un magnate inmobiliario que medía el éxito en metros cuadrados y cuentas bancarias, iba a ser homenajeado en el exclusivo club de oficiales de la base naval de Coronado. ¿El motivo? Las generosas donaciones de su empresa a programas para veteranos. Mientras tanto, yo, su hija, oficial de estrategia en la Marina de los Estados Unidos, era vista como una decepción andante. Mi hermano Mateo, su orgulloso heredero, siempre se aseguraba de recordármelo. Para ellos, mi carrera no era servicio, era un capricho rebelde, un desperdicio de mi potencial para unirme al imperio familiar y vivir una vida de lujos que yo había decidido rechazar. Esa desvalorización no era nueva. Era el aire que respiraba cada vez que cruzaba el umbral de la mansión familiar en La Joya, un palacio de cristal y mármol con vistas al Pacífico, que siempre se sintió más frío que mi modesto apartamento cerca de la base. Recuerdo las reuniones familiares, las fotos de Navidad. Sofía, cariño, ¿por qué no te pones algo más normal?, decía mi padre, señalando mi uniforme de servicio con una mueca. Mis retratos oficiales, aquellos en los que posaba con el uniforme que tanto me costó ganar, nunca estaban en la sala principal junto a los de Mateo con su traje de diseñador. Estaban relegados a un pasillo trasero, como un secreto vergonzoso que era mejor no mostrar a las visitas importantes. Esa tarde, mi uniforme de gala estaba perfectamente extendido sobre mi cama. La tela blanca, impecable, contrastaba con el azul oscuro de los pantalones. Las medallas, cada una representando una misión, un sacrificio, un logro, estaban pulidas hasta brillar. Acaricié las 4 estrellas doradas en las sombreras, un rango que había alcanzado con años de estudio, dedicación y noches sin dormir. Para mí, este uniforme era mi piel, el símbolo de todo lo que era y en lo que creía. Era la armadura que me había forjado a mí misma, lejos de la sombra de mi padre y su imperio. Era mi honor, mi identidad. Pero para ellos, era solo un montón de tela sin valor, un juego de niños. Mi mirada se desvió hacia la mesita de noche, donde descansaba una vieja fotografía en blanco y negro. Era mi abuelo, el padre de mi madre, con su uniforme de la Marina de la Segunda Guerra Mundial. Su sonrisa era genuina, sus ojos llenos de un orgullo tranquilo. Él fue mi inspiración, la razón por la que elegí este camino. A menudo me preguntaba qué diría si estuviera aquí. Estaba segura de que él no vería un disfraz. Vería a su nieta, continuando un legado de servicio que el dinero no podía comprar. Sentí una punzada de soledad, un anhelo por tener a alguien de mi sangre que entendiera el lenguaje de mi corazón, un lenguaje que no se hablaba en la casa de mi padre. El tiempo avanzaba, y la ansiedad comenzaba a asentarse en mi estómago. Sabía que debía ir. No hacerlo solo les daría más munición para sus críticas. Me imaginaba la noche, las sonrisas falsas, los comentarios condescendientes de Mateo sobre mi salario simbólico, santo, las miradas de lástima de los socios comerciales de mi padre. Cada evento familiar era un campo de minas emocional que tenía que navegar con cuidado, desactivando cada comentario hiriente con una sonrisa forzada y respuestas evasivas. Me sentía como una extraña en una obra de teatro donde todos conocían su papel, excepto yo. Yo era la actriz rebelde que se negaba a seguir el guión escrito para ella. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la cómoda, un zumbido agudo que cortó el silencio de mi apartamento.
La pantalla se iluminó con una notificación. Era un mensaje de mi padre. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza tonta y pavor familiar. Quizás era un mensaje de aliento, un raro momento de conexión. Pero al leer las palabras, el aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran golpeado. Ni se te ocurra ponerte ese disfraz ridículo tuyo. Es una noche importante. La palabra disfraz brillaba en la pantalla. Un insulto digital que se sentía tan real como una bofetada. No era solo una crítica. Era una orden para que me escondiera, para que me avergonzara de quién era en su gran noche. Apenas había asimilado el golpe cuando el teléfono empezó a sonar. Era Mateo. Su nombre en la pantalla me provocó una náusea. Contesté, incapaz de articular una palabra. No tuve que hacerlo. Su risa resonó a través de la línea, condescendiente y cruel. Oye, Sophie, papá me dijo que te escribió. Vamos, es solo un disfraz de Halloween. No nos avergüences esta noche, ¿quieres? Ponte un vestido bonito, como una chica normal. La forma en que dijo, chica normal, fue la última gota. La risa de mi hermano, el desprecio de mi padre, todo se unió en un torbellino de humillación que me dejó sin aliento, sintiéndome más pequeña y sola que nunca en mi vida. Colgué el teléfono sin decir adiós. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono aún en la mano, sintiendo el peso de años de desprecio. Las lágrimas picaban en mis ojos, amenazando con caer. Por un momento, consideré obedecer, quitarme el uniforme, ponerme un vestido y fingir ser la hija que ellos querían. Pero entonces, mi mirada se posó de nuevo en la foto de mi abuelo. Luego, en las 4 estrellas de mis sombreras. Una ola de frío me recorrió. No era tristeza lo que sentía ahora. Era una calma gélida, una claridad afilada. La humillación se estaba transformando, endureciéndose en una resolución de acero. Esa noche, no me escondería. Esa noche, ellos verían la verdad. Me vestí con una precisión casi ceremonial, como si cada pieza del uniforme fuera un ladrillo en la muralla que estaba construyendo alrededor de mi corazón herido. Primero los pantalones de un azul tan profundo como el océano que juré defender, luego la chaqueta blanca, rígida y pulcra. Cada botón dorado que abrochaba se sentía como un acto de desafío, mientras ajustaba las sombreras con sus 4 estrellas, símbolos de un rango que mi familia se negaba a comprender. Ya no sentía el ardor de la humillación. En su lugar, había una calma gélida, una determinación afilada como el borde de una espada. No iba a su fiesta para buscar su aprobación. Iba a mostrarles, sin una sola palabra, quién era yo realmente. El disfraz, para mí, era la sonrisa que usaba en su casa. Esta noche, por primera vez, llevaría mi verdadera piel. Mientras me miraba en el espejo de cuerpo entero, mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía, no por el uniforme, sino por la expresión de sus ojos. Había una dureza allí que no existía antes. Recordé la última Navidad, hace apenas unos meses. Estábamos en la mansión de la joya, y Mateo, con su Rolex brillando bajo las luces del árbol, me había preguntado en voz alta, delante de todos sus amigos inversionistas, si mi salario de servicio público era suficiente para pagar la renta o si papá todavía me ayudaba en secreto. La risa condescendiente que llenó la sala, la mirada de mi padre que no me defendió, sino que parecía compartir la broma. Ese recuerdo avivó el fuego dentro de mí. Siempre me habían hecho sentir pequeña, como si mi elección de vida fuera una fase, un juego que se tomaba demasiado en serio. Conduje mi modesto sedán por las sinuosas carreteras de La Joya, pasando por delante de mansiones que parecían castillos modernos, cada una un monumento al tipo de éxito que mi familia veneraba. El sol se ponía sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, una belleza serena que contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba en mi interior. Cada kilómetro que me acercaba a la base naval de Coronado se sentía como un paso hacia un territorio inevitable, un campo de batalla donde las armas no serían rifles, sino miradas, silencios y la aplastante verdad de la realidad.
Ya no sentía nervios, solo una extraña sensación de propósito. Era como prepararse para una misión crítica, una de la que dependía mi propia supervivencia emocional, mi derecho a existir sin pedir disculpas. A mitad del puente de Coronado, mi teléfono vibró de nuevo en el asiento del copiloto. Lo ignoré, pero la pantalla se iluminó, mostrando una notificación de Instagram. Era una foto que Mateo acababa de publicar. Él y mi padre, sonriendo ampliamente, con copas de champán en la mano. Estaban en la entrada del club de oficiales. La ubicación estaba etiquetada, celebrando el legado familiar. El pie de foto era una daga directa a mi corazón. Una noche increíble honrando a un gran hombre. Solo falta la oveja descarriada de la familia para que esté completo. Ja, ja. La burla pública, la confianza con la que asumían que yo me había acobardado o que me rendiría, fue como echarle gasolina al fuego. Pensaron que me habían roto. No tenían ni idea de lo que habían creado. Lejos de desmoronarme, ese último insulto me blindó por completo. El último vestigio de duda se evaporó. Agarré el volante con más fuerza, mis nudillos blancos. Ya no se trataba solo de mí, de mi dolor. Se trataba del uniforme que llevaba puesto, de cada hombre y mujer que lo vestía con honor. Se trataba del legado de mi abuelo. Un legado de servicio que ellos habían pisoteado con sus zapatos de diseñador y su arrogancia de nuevos ricos. Para ellos, el legado familiar era una cuenta bancaria en constante crecimiento y propiedades de lujo. Para mí, el legado que importaba estaba cosido en la tela de mi uniforme, forjado en el sacrificio y el deber. Esa noche, esos dos legados iban a chocar de frente, y solo uno iba a permanecer en pie. Al llegar a la puerta principal de la base aeronaval de Coronado, el joven marín de la garita se cuadró instantáneamente al ver las estrellas en mi vehículo. Su saludo fue impecable, lleno de un respeto genuino que yo jamás había recibido de mi propia sangre. «Buenas noches, almirante», dijo, con una deferencia que me tomó por sorpresa y casi me hizo flaquear. En este mundo, yo no era la hija decepcionante ni la hermana rara. Aquí, yo era alguien. Aquí, mi disfraz tenía un significado profundo, un peso que mi padre y mi hermano, con todo su dinero, nunca podrían comprender ni comprar. Conduje a través de la base, un lugar donde el orden, la disciplina y el respeto mutuo eran la moneda corriente, un universo paralelo al caos emocional de mi familia. Caminé desde el estacionamiento hacia el club de oficiales. El aire salado del mar llenaba mis pulmones, un aroma familiar y reconfortante. Podía oír la música y las risas amortiguadas que se escapaban del gran salón de baile. Cada paso sobre el asfalto se sentía pesado, deliberado. A mi paso, otros oficiales, de todos los rangos, me saludaban con un asentimiento de cabeza o un saludo formal. Cada uno de esos gestos era una pequeña afirmación, un recordatorio de que mi lugar en el mundo era real y merecido. Me estaba preparando mentalmente, repasando la geografía del salón en mi cabeza, anticipando el momento exacto en que sus ojos se posarían sobre mí. No iba a haber gritos ni confrontaciones. Mi sola presencia sería la declaración más ruidosa de la noche. Justo antes de llegar a las grandes puertas de roble del salón, una ola de pánico helado me recorrió. Por un segundo, la niña pequeña que solo quería la aprobación de su papá gritó dentro de mí. ¿Y si se reían? ¿Y si me ignoraban y convertían mi acto de desafío en una humillación aún mayor? La duda era un veneno, debilitando mi resolución. Me detuve en la sombra de una columna, respirando hondo, luchando contra el impulso de dar media vuelta y huir. La voz de mi hermano resonó en mi cabeza. «No nos avergüences». El peso de toda una vida de sentirme inadecuada amenazó con aplastarme en ese preciso instante. Fue entonces cuando cerré los ojos, y la imagen de mi abuelo apareció en mi mente, clara como el día. Su rostro sonriente en esa vieja fotografía en blanco y negro, su uniforme impecable. Recordé sus historias, no de batallas, sino de camaradería, de propósito, de saber que estaba haciendo algo más grande que él mismo. Y entonces, recordé las palabras exactas de mi padre. Disfraz ridículo. Esa frase,
tan cruel y despectiva, se convirtió en mi ancla. La humillación se transformó en combustible puro. Enderecé la espalda, abrí los ojos, y la duda se había ido, reemplazada por una claridad de acero. No estaba allí por ellos. Estaba allí por mí, y por el abuelo. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la apuesta de esa noche. El premio de mi padre no era por su patriotismo, era una transacción. Sus generosas donaciones eran inversiones estratégicas, una forma de pulir su imagen pública y ganar influencia para asegurar lucrativos contratos de construcción para el gobierno. Su filantropía era una fachada, una herramienta de negocios. Él estaba usando el prestigio de las Fuerzas Armadas, el mismo mundo que despreciaba en mí, para su propio beneficio financiero. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Mi padre estaba a punto de ser honrado por llevar un disfraz, el de benefactor, mientras se burlaba del único uniforme auténtico en la familia. Con ese pensamiento final, me acerqué a las puertas del salón de baile. Pude ver a través de los cristales el interior lleno de gente, uniformes de gala, vestidos elegantes, el brillo de las joyas y las medallas. Pude distinguir la mesa de mi padre en primera fila, justo frente al podio. Él estaba riendo, ajeno a todo, el rey en su corte. Tomé una última y profunda bocanada de aire. Coloqué mi mano en el pesado picaporte de latón. El frío del metal se sintió como una conexión a tierra, preparándome para la tormenta que estaba a punto de desatar. No con una explosión, sino con la silenciosa e innegable fuerza de la verdad. Estaba lista. Empujé las pesadas puertas de roble, y el sonido del salón me golpeó como una ola. Una cacofonía de risas, el tintineo de copas y el murmullo de 100 conversaciones se mezclaban bajo el resplandor de los candelabros de cristal. El aire era cálido, cargado con el perfume de flores caras y comida gourmet. Por un instante, me sentí como una intrusa en un mundo que no era el mío, un sentimiento demasiado familiar. Mis ojos barrieron la estancia, encontrando rápidamente la mesa principal. Allí estaba mi padre, Alejandro, en el centro de todo, sonriendo, gesticulando con una copa de champán, el rey de una corte que había comprado y pagado. A su lado, Mateo, mi hermano, reía a carcajadas, disfrutando del poder prestado. Ninguno de los dos me había visto. Para ellos, yo todavía no existía. Di el primer paso dentro del salón, y mi presencia fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas de silencio se extendieron a mi alrededor. Primero, fueron las miradas curiosas de los invitados más cercanos a la puerta. Luego, a medida que avanzaba, las conversaciones se apagaban, reemplazadas por susurros. Sentí el peso de sus ojos sobre mí, analizando el impecable uniforme blanco, las medallas en mi pecho, y sobre todo, las 4 estrellas doradas en mis hombreras. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, un ritmo constante y poderoso contra mis costillas, pero mi rostro permanecía sereno, una máscara de compostura que había tardado años en perfeccionar. No me dirigí hacia la mesa de mi familia. En su lugar, comencé a caminar lentamente por el perímetro de la sala, un movimiento deliberado que me permitía observar y ser observada. Mientras pasaba cerca de la barra, donde un grupo de oficiales de alto rango conversaba, una frase llegó a mis oídos y me heló la sangre. Un vicealmirante de cabello canoso, un hombre al que respetaba profundamente, hablaba en voz baja pero audible. La donación de Alejandro fue un salvavidas para el proyecto de viviendas de Coronado, dijo, y luego bajó aún más la voz. Pero me han dicho que su verdadero objetivo es el nuevo contrato de construcción de astilleros. Un movimiento inteligente. Usar la filantropía para engrasar las ruedas. La confirmación de mis sospechas fue un golpe sordo y doloroso. No era patriotismo. No era generosidad. Era una transacción, una inversión calculada. Mi padre no estaba siendo honrado. Estaba comprando influencia, usando el prestigio de mi mundo para alimentar la codicia del suyo. Esa revelación lo cambió todo. Ya no se trataba de una herida personal, de una hija buscando el reconocimiento de su padre.
Ahora era una cuestión de honor, del honor de la institución a la que había jurado servir. Miré de nuevo hacia la mesa principal, y la imagen de mi padre se transformó. Ya no veía a un padre distante, sino a un estratega cínico, un hombre que se envolvía en la bandera por conveniencia, mientras despreciaba a quienes la defendían de verdad. La ira que había sentido antes se convirtió en un fuego frío y concentrado. Mi propósito se afiló. No estaba allí para desafiarlos. Estaba allí para ser un testigo silencioso de su farsa, un recordatorio viviente de la verdad que intentaban ocultar detrás de un cheque abultado. Mi lento paseo me llevó al otro lado del salón, y fue entonces cuando Mateo finalmente me vio. Su sonrisa engreída se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad absoluta. Pude ver cómo su mente luchaba por procesar lo que veía. Le dio un codazo a mi padre, señalando discretamente en mi dirección. Alejandro se giró. Su rostro jovial y satisfecho se congeló en el acto. La copa de champán se detuvo a medio camino de sus labios. La confusión inicial en sus ojos se transformó rápidamente en una furia oscura y contenida. Sus ojos se entrecerraron, lanzándome una mirada que gritaba una orden silenciosa: «Lárgate de aquí». La burbuja de su perfecta celebración acababa de estallar. Pero yo no me moví. Sostuve su mirada sin pestañear, mi expresión neutral, impasible. Le ofrecí un mínimo, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. No era un saludo, ni un desafío. Era una simple declaración de hechos. Estoy aquí. El enfrentamiento silencioso se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos segundos. La tensión en su mesa era palpable. Las sonrisas de sus invitados se volvieron forzadas. Las conversaciones se extinguieron. Mi padre, atrapado entre su ira y la necesidad de mantener las apariencias frente a la élite militar y empresarial que tanto se esforzaba por impresionar, tuvo que romper el contacto visual. Vi un músculo temblar en su mandíbula mientras se volvía hacia sus invitados, fingiendo una normalidad que ya no existía. Estaba atrapado en su propia fiesta. Esa fue mi primera victoria. Una victoria silenciosa pero rotunda. Había tomado el control del campo de batalla emocional sin pronunciar una sola palabra. Podía sentir su rabia impotente irradiando desde el otro lado de la sala. Continué mi camino, encontrando un lugar discreto contra la pared del fondo, un punto estratégico desde el que tenía una vista clara del podio y de su mesa. A medida que me movía, comencé a recibir el reconocimiento de mis pares. Un capitán me saludó con un gesto de respeto. Un joven teniente se enderezó instintivamente al pasar a su lado. Cada uno de estos pequeños actos de deferencia profesional era una daga en el corazón de la narrativa de mi familia. Un contraste brutal con el desprecio que emanaba de su rincón del salón. El comandante a cargo de la ceremonia, un hombre de imponente presencia y voz de trueno, se acercó al podio y golpeó suavemente el micrófono. «Damas y caballeros, si me permiten su atención, por favor. Estamos a punto de comenzar con la entrega del premio al servicio público distinguido de la Marina». Mientras hablaba, sus ojos recorrieron la sala y se encontraron con los míos. Hubo un destello de reconocimiento, una sorpresa momentánea que cruzó su rostro antes de que su profesionalismo tomara el control de nuevo. Pero el mensaje fue claro. Me había visto. Y lo más importante, había visto las 4 estrellas en mis hombreras. El protocolo militar es estricto e inquebrantable, y él, como anfitrión, lo sabía mejor que nadie. Alejandro se ajustó la corbata, una sonrisa forzada pegada en su rostro mientras el comandante comenzaba a enumerar sus supuestos logros y su invaluable apoyo a nuestras tropas. Mateo, recuperado del shock inicial, me lanzó una mirada de suficiencia, como si quisiera decir: ¿lo ves? Él es el importante aquí. Tú no eres más que una espectadora en su gran noche. Permanecí inmóvil, mi postura erguida y perfecta, observando la representación teatral con una extraña sensación de calma. El dolor y la humillación seguían allí, pero ahora estaban canalizados, enfocados como un rayo láser. Creían que habían ganado, que mi presencia era una molestia insignificante que pronto olvidarían.
No tenían ni la más remota idea de que la ceremonia estaba a punto de desviarse drásticamente del guión que ellos habían escrito. Justo cuando el comandante se preparaba para pronunciar el nombre de mi padre y pedirle que subiera al escenario, hizo una pausa, se aclaró la garganta, y sus ojos buscaron deliberadamente en la multitud hasta encontrarme de nuevo. No fue una mirada casual, fue una búsqueda intencionada. El ambiente en la sala cambió sutilmente. Los oficiales de mayor rango, aquellos que entendían el peso del protocolo, se dieron cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Mi padre y mi hermano, absortos en su inminente momento de gloria, no notaron nada, pero yo sí. Sentí la corriente de aire antes de la tormenta. El comandante, un hombre forjado en la tradición y el respeto, no iba a ignorar la presencia de un almirante de 4 estrellas en su evento. El guión de la noche acababa de ser reescrito. La pausa del comandante se extendió, llenando el salón con una tensión casi tangible. El murmullo de las conversaciones se desvaneció, reemplazado por un silencio expectante. Mi padre y Mateo, ajenos a la sutil danza del protocolo militar, simplemente esperaban, sus sonrisas preparadas para el inminente aplauso. Creían que el comandante simplemente estaba creando suspenso para hacer su momento de gloria aún más grandioso. Pero yo sabía la verdad. Cada oficial en la sala sabía la verdad. Un almirante de 4 estrellas estaba presente. Y el protocolo dicta que ninguna ceremonia puede proceder hasta que ese rango sea formalmente reconocido. Contuve la respiración, no por nerviosismo, sino por la anticipación de una colisión inevitable. La realidad estaba a punto de irrumpir en su fantasía. Cuando el comandante volvió a hablar, su tono había cambiado. Ya no era el anfitrión afable de un evento civil, era un oficial al mando dirigiéndose a sus tropas. Su voz resonaba con una formalidad y un respeto que no estaban en el guión de mi padre. «Damas y caballeros», comenzó, su mirada aún fija en mí desde el otro lado de la sala. Antes de continuar con la presentación de esta noche, el protocolo y el honor nos exigen que reconozcamos la presencia de un distinguido miembro del alto mando de la Marina de los Estados Unidos, que nos honra con su compañía esta noche. Una ola de confusión se extendió entre los invitados civiles. Las cabezas comenzaron a girar, los ojos a buscar. Mi padre frunció el ceño, una arruga de impaciencia apareciendo entre sus cejas. Este desvío no programado estaba robándole su momento. La sonrisa de mi padre comenzó a desmoronarse en los bordes. Lanzó una mirada interrogante a Mateo, quien simplemente se encogió de hombros, igualmente perplejo. Podía leer la irritación en el lenguaje corporal de mi padre, el ligero golpeteo de sus dedos sobre el mantel de lino, el apretar de su mandíbula. Era un hombre acostumbrado a controlar cada variable, a orquestar cada resultado a su favor. Esta interrupción, esta adherencia a un código que él no entendía ni respetaba, era una afrenta a su autoridad. Probablemente lo descartó como una formalidad innecesaria, un pequeño obstáculo en el camino hacia su trofeo. La ironía era casi poética. Estaba siendo honrado por un mundo cuyas reglas más básicas ignoraba por completo, reglas que el dinero no podía doblegar. Los ojos del comandante permanecieron fijos en los míos, creando un invisible hilo de conexión a través de la sala abarrotada. Dio un sutil paso atrás del podio, un gesto de deferencia que solo los iniciados entenderían. «Es mi deber y un profundo honor», continuó, su voz cobrando fuerza, «reconocer la presencia de uno de los oficiales de más alto rango de nuestra flota». Los susurros se convirtieron en un murmullo audible. La búsqueda se intensificó. El foco de atención, que había estado firmemente anclado en la mesa de mi padre, ahora se desplazaba, errático, por la sala. Sentí cientos de miradas rozándome, pasándome por alto, buscando a un hombre mayor, a una figura que encajara en su preconcepción de lo que debería ser un almirante. Mateo se inclinó hacia mi padre, susurrando algo con una expresión de fastidio. Su rostro era un lienzo de arrogancia e ignorancia. Aún no lo entendía. En su mente, era imposible que yo fuera el centro de esta atención. Debía ser algún otro invitado importante, algún general retirado que había pasado desapercibido. Su realidad,
construida sobre la premisa de mi insignificancia y su propia superioridad heredada, le impedía ver la verdad que estaba a punto de golpearlo. Lo vi escanear a la multitud con aire despectivo, buscando a un anciano con el pecho cubierto de medallas, sin darse cuenta de que la persona que buscaban estaba justo en su línea de visión, vestida con el disfraz ridículo del que se había burlado. Mi corazón latía con una fuerza que sentía en la garganta, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, mi postura erguida. La imagen de mi abuelo, con su sonrisa tranquila y su uniforme de la Segunda Guerra Mundial, llenó mi mente. Este momento no era para ellos, ni siquiera era para mí, era para él. Era por cada comentario despectivo, por cada foto escondida, por cada vez que me hicieron sentir que mi vida era una elección equivocada. Las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza como un eco venenoso. Disfraz ridículo. El comandante estaba a punto de darles una lección inolvidable sobre la diferencia entre un disfraz y un uniforme ganado con sangre, sudor y sacrificio. Estaba a punto de demostrarles que, en esta sala, mi identidad era la única que realmente importaba. El comandante levantó una mano, y el murmullo cesó al instante. Luego, con un movimiento deliberado, giró todo su cuerpo en mi dirección, eliminando cualquier duda sobre a quién se dirigía. Fue una señal inequívoca. El técnico del foco, finalmente comprendiendo la situación, reaccionó. El haz de luz que iluminaba el podio vacío se movió, barriendo la sala en un arco rápido antes de detenerse y fijarse directamente en mí. El resplandor repentino fue cegador, arrancándome de las sombras y colocándome en un escenario improvisado. Me encontré aislada en un círculo de luz blanca y brillante, el único punto de enfoque en un mar de rostros atónitos. Un jadeo colectivo recorrió el salón. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Era un silencio que gritaba más fuerte que cualquier ovación. En ese instante suspendido en el tiempo, yo era el epicentro del universo de esa sala. Sentí el peso de 200 pares de ojos, cargados de incredulidad, confusión y, en algunos, un lento y dawning reconocimiento. Fue entonces cuando vi el rostro de mi padre con total claridad. El color desapareció de sus mejillas como si se lo hubieran arrancado, dejándolo con la palidez cerosa de un fantasma. Su boca se abrió ligeramente. La sonrisa forzada se había desvanecido, reemplazada por una máscara de puro e incrédulo shock. La copa de champán en su mano tembló visiblemente, casi derramando su contenido. Mateo parecía como si acabara de presenciar un acto de magia imposible. Su mandíbula colgaba, sus ojos desorbitados, fijos en mí, con una expresión de negación casi cómica. Su mirada iba de mí al comandante y de vuelta a mí, su cerebro luchando por procesar una verdad que contradecía todo lo que creía saber. La mujer en el centro de atención, el objeto de este extraordinario honor militar, era su hermana, la misma a la que había llamado payasa con un disfraz de Halloween unas horas antes. Los cimientos de su arrogancia se estaban resquebrajando, convirtiéndose en polvo ante sus propios ojos. La realidad de mis 4 estrellas, brillando bajo la luz del foco, era una verdad sólida e irrefutable. Y entonces, la voz del comandante cortó el silencio, tan afilada y clara como el toque de una corneta. Se irguió en toda su estatura, su espalda recta como una flecha, y ejecutó un saludo impecable en mi dirección. Su voz resonó en cada rincón del vasto salón, una proclamación atronadora que se grabaría en mi memoria para siempre. No era una sugerencia, no era una cortesía opcional, era una orden, una declaración de protocolo inquebrantable, una afirmación de la realidad que hizo añicos el mundo cuidadosamente construido por mi familia. El clímax, el verdadero evento principal de la noche, había llegado. «Almirante a bordo», resonó la voz del comandante, no como un anuncio, sino como un trueno. La orden, impregnada de una autoridad inquebrantable, cortó el aire y golpeó el silencio con la fuerza de una onda expansiva. No hubo vacilación, no hubo duda. En un instante, el salón de baile se transformó. Lo que había sido una reunión social se convirtió en una formación militar.
El sonido fue ensordecedor en su sincronía. El raspado de 200 sillas contra el suelo pulido, el crujido de las telas de los uniformes, el clic seco de los talones al juntarse. Cada oficial en la sala, desde los tenientes más jóvenes hasta los capitanes de navío más veteranos, se puso en pie de un solo movimiento, girándose hacia mí, sus cuerpos rígidos en una perfecta posición de atención. Era un muro de respeto, un océano de honor que se levantaba para recibirme. En el centro de esa marea humana de reverencia, la mesa de mi familia era una isla de parálisis. La cara de mi padre, Alejandro, perdió todo color. La sangre pareció abandonarlo por completo, dejándolo con una palidez cerosa, casi translúcida, como el mármol de su fría mansión. Su sonrisa, que había sido su arma y su escudo durante toda la noche, se desvaneció, dejando tras de sí una mueca de incredulidad absoluta. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia condescendiente, ahora estaban vacíos, fijos en las 4 estrellas de mis sombreras como si fueran soles que lo cegaban. La copa de champán, olvidada en su mano, tembló violentamente, derramando un hilo dorado sobre el mantel blanco. El hombre que controlaba imperios inmobiliarios acababa de perder el control total de su propia realidad. A su lado, Mateo era la imagen misma de la negación. Su boca estaba abierta, una O perfecta de asombro estúpido. Sus ojos saltaban de mí al muro de oficiales en posición de firmes, y de vuelta a mí, como si su cerebro se negara a conectar los puntos. Pude ver el cortocircuito en su expresión, la lucha interna por reconciliar a la hermanita rara con el disfraz de Halloween, con la figura de autoridad que acababa de poner en pie a la élite de la Marina. La risa condescendiente que me había dedicado por teléfono unas horas antes, ahora se sentía como un eco de un universo alternativo. En este universo, en esta sala, su Rolex y su traje de diseñador no valían nada. Eran ellos quienes llevaban un disfraz, el de personas importantes. Yo permanecí inmóvil bajo la luz del foco, respirando lenta y profundamente. No sentía euforia ni un deseo de venganza. Sentía una calma profunda, una especie de liberación gravitacional. El peso de años de buscar su aprobación, de anhelar una migaja de reconocimiento, se desprendió de mis hombros y se disolvió en el aire. El respeto que me rodeaba no era comprado, no era negociado, era ganado, era real. En ese instante, comprendí que nunca había necesitado que ellos me vieran. Solo necesitaba verme a mí misma con la misma claridad con la que me veían estos hombres y mujeres. La validación no vino de ellos, sino del mundo que yo había elegido, el mundo que ellos habían despreciado. El silencio se prolongó, denso y pesado. Los invitados civiles, atrapados en medio de este ritual que no comprendían, miraban a su alrededor con una confusión palpable. Sus ojos iban de la figura solitaria y uniformada bajo el foco, al rostro fantasmal de Alejandro, el supuesto homenajeado de la noche. La narrativa de la velada se había hecho añicos. El poder en la sala ya no residía en la mesa principal, con su riqueza y sus conexiones. Se había desplazado, de forma irrevocable, a la mujer que estaba de pie contra la pared del fondo, la hija que habían intentado borrar de la fotografía. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El premio de mi padre celebraba el servicio a las Fuerzas Armadas. Y ahora, esas mismas Fuerzas Armadas le estaban mostrando lo que era el verdadero respeto, y no era hacia él. Finalmente, con un gesto casi imperceptible, asentí levemente con la cabeza hacia el comandante. Era la señal. Solo entonces él se relajó, y se dirigió de nuevo a la sala. «Por favor, tomen asiento», dijo, su voz más suave ahora, pero aún cargada de una formalidad que no había estado presente antes. El sonido de los oficiales sentándose fue tan sincronizado como el de cuando se levantaron. El hechizo se rompió, pero la atmósfera quedó permanentemente alterada. La celebración se había convertido en una lección de protocolo y poder. El comandante, con un profesionalismo admirable, intentó volver al guión, pero las palabras sonaban huecas, forzadas. La energía había sido drenada del evento,
y toda la atención seguía, de forma encubierta, fija en mí. Llegó el momento inevitable. Y ahora, es un honor para mí llamar al escenario a nuestro homenajeado, el señor Alejandro Vargas. Mi padre se levantó como un autómata. Sus movimientos eran rígidos, torpes. La confianza del magnate había sido reemplazada por la fragilidad de un hombre que acababa de ser expuesto. Mientras caminaba hacia el podio, su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo. No había ira en sus ojos, ni siquiera resentimiento. Solo había una profunda y abrumadora confusión, como si estuviera viendo a una completa extraña por primera vez en su vida. Tuvo que pasar junto a filas de oficiales que, momentos antes, le habían dado la espalda para honrar a la hija que él había llamado ridícula. Su discurso fue un desastre. Tartamudeó, perdió el hilo de sus pensamientos y leyó sus notas preparadas con la voz monótona de alguien que ya no creía en sus propias palabras. Agradeció a la Marina por el honor, pero su mirada seguía volviendo hacia mí, como si buscara una explicación que no podía encontrar. La placa dorada que le entregaron parecía un accesorio de teatro en sus manos temblorosas. El aplauso que siguió fue cortés, pero disperso, carente de la calurosa ovación que él había esperado. Su momento de gloria, la cumbre de su campaña de relaciones públicas, se había convertido en una humillación pública y silenciosa. Había pagado por un premio, pero el verdadero honor de la noche había sido otorgado gratuitamente a otra persona. Mientras mi padre regresaba a su asiento, evitando mi mirada a toda costa, Mateo me observaba con una expresión nueva y extraña. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo que se parecía al miedo, o quizás a un incipiente y reticente respeto. Era como si la jerarquía de su mundo, donde el dinero era el rey, acabara de ser violentamente derrocada. Había presenciado una demostración de un poder diferente, uno que no se podía heredar ni comprar, un poder que se forjaba en la disciplina, el sacrificio y el deber. El legado familiar, del que tanto se jactaba de repente, parecía frágil y superficial en comparación con el legado que yo estaba construyendo. Un legado que mi abuelo habría reconocido. El resto de la ceremonia pasó en un borrón. La gente comía y hablaba, pero el verdadero evento ya había terminado. Vi a mi padre sentado en su mesa, la placa del premio frente a él, intacta. No la tocaba, no sonreía, simplemente miraba al vacío, un rey destronado en su propio banquete. La humillación no había sido ruidosa ni confrontacional, había sido quirúrgica. La verdad, simplemente, se había presentado en la sala, y ninguna cantidad de dinero o influencia podía hacerla desaparecer. El disfraz se había convertido en la realidad más innegable de la noche, una realidad que había despojado a mi padre de su propia armadura de riqueza y estatus. Cuando la música comenzó a sonar de nuevo, supe que era mi momento de irme. Mi misión aquí había terminado. No había necesidad de palabras, de confrontaciones tardías ni de explicaciones. Mi sola presencia, mi uniforme y el respeto que éste comandaba habían dicho todo lo que necesitaba ser dicho. Comencé a moverme hacia la salida, mi camino ahora despejado por un respeto silencioso. Los oficiales asentían a mi paso, y yo correspondía con un gesto de cabeza. No me dirigí a la mesa de mi familia. No les debía una despedida. Me había despedido de la versión de mí misma que necesitaba su aprobación mucho antes de que el comandante pronunciara esas dos palabras que lo cambiaron todo. Salí del salón de baile, dejando atrás el eco de un mundo que ya no podía herirme. Al salir del club de oficiales, el aire fresco y salado de la noche de Coronado se sintió como un bautismo. El sonido de la fiesta se desvaneció detrás de mí, reemplazado por el suave murmullo de las olas rompiendo en la distancia. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí un silencio profundo descender sobre mí, no un silencio vacío, sino uno lleno de una nueva y sólida paz. La adrenalina del enfrentamiento silencioso se disipó, dejando atrás una claridad cristalina. Ya no había un torbellino de emociones, ni ira, ni dolor, ni anhelo. Solo había calma. Por primera vez en mi vida,
No me sentía como la hija de Alejandro Vargas o la hermana de Mateo. Me sentía, simple y completamente, como yo misma. El peso que había cargado sobre mis hombros durante 26 años se había evaporado en el aire de la noche. Los días que siguieron a la ceremonia estuvieron marcados por un silencio atronador por parte de mi familia. No hubo llamadas furiosas de mi padre, ni mensajes de texto burlones de Mateo. Era un tipo de silencio que nunca antes había experimentado de ellos. No era el silencio del desdén o la indiferencia, sino el silencio de la derrota. Era el silencio de dos hombres que se habían topado con una verdad tan innegable que no tenían palabras para combatirla. Imaginaba la atmósfera en la mansión de la joya, la tensión palpable, la placa del premio acumulando polvo sobre una repisa como un recordatorio de su humillación. Su mundo, construido sobre la base de que el dinero y el estatus eran las únicas medidas del éxito, se había visto sacudido hasta los cimientos, y yo, sin decir una palabra, había sido el terremoto. Una semana después, llegó un sobre grueso por correo certificado. Dentro, sin una carta ni una nota personal, solo había un cheque de caja de un banco privado. Estaba a mi nombre, firmado por mi padre, por una suma de dinero que superaba con creces mi salario anual. Era una cantidad absurda, casi obscena. Mi primer impulso fue sentir una oleada de ira, pero fue reemplazada rápidamente por una especie de lástima. Era la única forma en que él sabía comunicarse, la única herramienta en su arsenal, el dinero. No era una disculpa, era un intento de restablecer el orden de su universo, de comprar mi silencio, de reducir mi logro a algo que pudiera entender, algo con un valor monetario. Era su manera de decir, esto es lo que vales para mí, sin darse cuenta de que yo ya había dejado de usar su balanza para pesarme. No cobré el cheque. En su lugar, me senté y escribí una breve y formal carta. Agradecí el gesto, pero le informé que había endosado el cheque completo y lo había donado, en su nombre, al Fondo de Vivienda para Veteranos de Coronado, el mismo programa por el que supuestamente había sido honrado. Envié la carta junto con el recibo de la donación a su oficina. Fue un acto silencioso, pero definitivo. Era mi declaración final de independencia, una línea trazada en la arena que él no podría cruzar con su chequera. Estaba estableciendo un límite. No por rencor, sino por autopreservación. Mis valores, mi servicio, mi honor, nada de eso estaba en venta, y necesitaba que él lo entendiera de una vez por todas. 2 días después de que envié la carta, Mateo me llamó. Su voz era irreconocible. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un tono vacilante y confuso. Sophie, dijo, usando un apodo que no había pronunciado sin sarcasmo en más de una década. ¿Por qué no nos dijiste que eras una almirante? Su pregunta me golpeó con la fuerza de su ingenuidad. Lo hice, Mateo. Respondí con calma, sin rastro de acusación en mi voz. Lo he dicho durante años, en cada ascenso, en cada carta. Simplemente nunca escucharon. Hubo un largo silencio en la línea, un abismo de años de incomprensión. Oh, fue todo lo que pudo decir. Nuestra conversación terminó poco después. No hubo disculpas, ni promesas de cambio, pero por primera vez hubo un reconocimiento de la verdad. La relación no estaba reparada, pero la dinámica de poder se había corregido para siempre. Semanas después, mientras conducía hacia una reunión en el centro de San Diego, mi ruta me llevó por la carretera costera que pasaba frente a la mansión de la joya. La vi a la distancia, una imponente estructura de cristal y acero brillando bajo el sol de la tarde, con el Mercedes de mi padre y el Porsche de Mateo estacionados en la entrada circular. Antes, esa vista me habría provocado una punzada de dolor. Un recordatorio de la vida de lujo que había rechazado y del mundo al que no pertenecía. Pero ese día, no sentí nada. Ni anhelo, ni resentimiento, ni tristeza. Era solo una casa. Un edificio hermoso pero frío, lleno de gente que ya no tenía poder sobre mí. Su riqueza ya no era un arma para hacerme sentir pequeña, sino simplemente un hecho de sus vidas, tan irrelevante para la mía como el color de sus autos. Mi vida continuó su curso, arraigada en la disciplina y el propósito de mi carrera,
El respeto de mis colegas, que siempre había estado ahí, ahora se sentía más profundo. La historia de lo que había sucedido en la gala se había extendido por los pasillos de la base, no como un chisme, sino como una especie de leyenda silenciosa. Me había ganado mi lugar en este mundo a través de años de trabajo duro y dedicación, y ese respeto era un uniforme invisible que llevaba todos los días. Mi equipo, mis compañeros oficiales, ellos eran mi verdadera familia, unidos no por la sangre, sino por un juramento compartido y un entendimiento mutuo del sacrificio. Aquí, en mi mundo, mi disfraz era mi piel, y todos hablaban el mismo idioma. Una tarde, mientras estaba en mi apartamento, mi mirada se posó en la vieja fotografía en blanco y negro de mi abuelo en su mesita de noche. La tomé en mis manos, el cristal frío al tacto. Miré su rostro joven, sus ojos llenos de una tranquila confianza, su uniforme de la Marina de la Segunda Guerra Mundial impecable. Por primera vez, no lo vi solo como una inspiración lejana, sino como un igual. Vi mi propio reflejo superpuesto al suyo en el cristal, mi rostro enmarcado junto al suyo. Había honrado su legado, no imitándolo, sino forjando el mío propio con los mismos principios de honor y servicio. Una sensación de paz profunda, de círculo completo, me invadió. La búsqueda había terminado. Había encontrado mi lugar. Nunca recibí una disculpa directa de mi padre. Nuestra relación se asentó en una especie de tregua distante y formal. Intercambiamos tarjetas de cumpleaños y felicitaciones navideñas a través de mensajes de texto escuetos. Él nunca volvió a mencionar mi carrera, ni con desdén, ni con orgullo. Era un tema prohibido, una tierra de nadie entre nosotros. Pero ya no me importaba. No necesitaba sus palabras. La victoria que había ganado esa noche no fue sobre él. Fue sobre la parte de mí que todavía anhelaba su aprobación. Esa parte de mí ya no existía. Estaba libre. Había descubierto que el verdadero legado familiar no es el que se hereda, sino el que uno construye, y el mío estaba forjado en acero, honor y las 4 estrellas que brillaban en mis hombros. Al final, la lección más grande que aprendí esa noche no tuvo nada que ver con ganar una batalla contra mi familia. Tuvo que ver con darme cuenta de que nunca estuve en una guerra con ellos. Estuve en una guerra conmigo misma. Durante años, busqué desesperadamente un reflejo de mi valor en sus ojos, sin entender que ellos solo podían ver a través del lente de sus propias ambiciones y prejuicios. Luché por su aprobación, creyendo que si tan solo lograba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, finalmente me verían. Pero la verdad es que algunas personas nunca te verán, no porque seas invisible, sino porque se niegan a mirar. Tu valor no disminuye por la incapacidad de otros para verlo. Esa noche, dejé de buscar mi reflejo en ellos y finalmente me vi a mí misma con total claridad. El verdadero punto de inflexión no fue el rostro pálido de mi padre, ni la mandíbula caída de mi hermano. Fue el silencio dentro de mí. Fue el momento en que me di cuenta de que su opinión ya no tenía poder sobre mí. Durante toda mi vida, su desprecio había sido una jaula, pero esa noche, al ponerme el uniforme que ellos llamaban disfraz, descubrí que la puerta siempre había estado abierta. Yo era la única que me mantenía prisionera, esperando un permiso para salir que nunca iba a llegar. La libertad no es algo que te dan. Es algo que tomas cuando decides que tu propia voz es más importante que el eco de las dudas de los demás. La verdadera victoria es la paz que encuentras cuando dejas de luchar en batallas que no son tuyas. Todos tenemos una familia, un legado que se nos presenta al nacer. Para mí, era un legado de metros cuadrados, de cuentas bancarias y de un éxito medido en ceros. Y por mucho tiempo, me sentí culpable por no quererlo. Pero esa noche, bajo la luz de ese foco, entendí que el legado no es solo lo que heredas, sino lo que eliges honrar y lo que decides construir. Mi legado no estaba en una mansión en La Joya. Estaba en la foto de mi abuelo, en el juramento que hice, en el servicio a algo más grande que yo. Honrar a tu familia no significa convertirte en ellos. A veces, significa tener el coraje de ser la primera persona en tu linaje que traza un camino diferente,
un camino forjado con tus propios valores. Y sobre ese disfraz ridículo, aprendí que todos usamos disfraces en algún momento. El mío, durante años, fue la sonrisa forzada en las cenas familiares, el silencio cuando me sentía menospreciada, la hija dócil que intentaba encajar en un molde que no era el mío. Ese era el verdadero disfraz. Mi uniforme, por otro lado, nunca fue un disfraz. Era mi piel. Era la manifestación externa de todo lo que había construido por dentro. Disciplina, honor, resiliencia y un propósito inquebrantable. Tu verdadero uniforme es aquello que te pones que te hace sentir más tú mismo, aquello que has ganado con tu propio esfuerzo, sin importar si el mundo, o incluso tu propia familia, lo entiende o no. Es la armadura que te recuerda quién eres cuando intentan decirte quién deberías ser. Así que, si alguna vez te has sentido como yo, invisible para las personas que más deberían verte, quiero que sepas esto. No estás solo. No esperes a que te den permiso para ser tú mismo. Encuentra tu uniforme, sea lo que sea. Tu arte, tu profesión, tu pasión, tu voz. Póntelo con orgullo, no como un acto de desafío hacia ellos, sino como un acto de lealtad hacia ti mismo. La gente que importa lo reconocerá. ¿Y los que no? Bueno, ellos simplemente dejarán de tener importancia. El respeto más crucial que jamás recibirás no vendrá de un salón lleno de gente poniéndose de pie. Vendrá del reflejo que te mira en el espejo cada mañana. Mi relación con mi padre y mi hermano nunca volvió a ser la misma, pero eso está bien. No todas las historias terminan con un abrazo y una reconciliación. A veces, el final feliz es simplemente la paz de la distancia, la aceptación de que el amor no siempre significa comprensión. He encontrado mi familia en los lazos de la camaradería y el respeto mutuo, en un mundo donde mi valor se mide por mis acciones, no por mi apellido. Y aunque el camino fue doloroso, estoy agradecida por cada paso, porque me llevó exactamente a donde necesito estar, en paz conmigo misma, dueña de mi propia historia. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has tenido que luchar para que tu propia luz sea vista en medio de las sombras de las expectativas de otros, entonces sabes lo importante que es compartir estas verdades. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay tantas historias de fortaleza silenciosa que merecen ser contadas. Y al unirte a nuestra comunidad, nos ayudas a darles una voz. Créeme, el mundo necesita escuchar que el verdadero poder no grita, simplemente se presenta y espera a que todos los demás se pongan de pie.